tenido problemas con la conexión con el micrófono. Así que bueno. ¿Se escucha? Buenos días, profe. Sí, se oye. Buenos días. Buenos días. Sí, hoy tuve problemas con el micrófono, ¿vale? No podía prender el micrófono, entonces tuve que desconectar, volver a conectar. Esto es un rollo. Es muy... Entonces, bueno, cada día uno tiene aquí como un cangrejo nuevo. Bueno, entonces, en la última clase que habíamos quedado con el teorema de Taylor, ¿se acuerdan? Y habíamos quedado, habíamos quedado aquí. Habíamos quedado en este problema. En este problema quedamos en la última clase. Entonces, como verán, vamos a terminar esta parte del teorema de Taylor y vamos a retomar algunos ejercicios de los que le propuse, ¿no? De los que le propuse. Bien, entonces fíjense, la función ahora es esta. Fíjense, esta es una función definida implícitamente. Aquí no está despejada ninguna variable, ni la X, ni la Y, ni la Z. Todas están definidas de manera implícita. No hay una en función de la otra. Entonces, fíjense, G me dicen que es de clase C3. Eso quiere decir que tiene derivadas parciales hasta orden 3 que son continuas. O sea, las derivadas parciales de G hasta orden 3 son continuas. Quiere decir eso, C3. Donde G para X igual 0, para Y igual 0 y Z igual a 3 vale 0. O sea, en el punto 003 E vale 0. Define a Z como función implícita diferenciable respecto a X e Y. Z es una función de X e Y. O sea, X e Y van a ser las variables independientes y Z va a ser una variable dependiente. Z depende de X y de Y. Alrededor del punto 003. Conociendo que la derivada parcial de G con respecto a X evaluada en ese punto vale menos 2 y que la derivada parcial de G con respecto a Y evaluado en ese punto vale 2 y que la derivada parcial de G con respecto a Z evaluada en ese punto vale 2, entonces dice escriba el polinomio de Taylor de grado 1 de F alrededor del 0,0. 0,0 porque X e Y es el 0,0, pues. Cuando estoy aquí, fíjense, es el 0,0 y la Z vale 3. Bien, entonces fíjense, comenzamos. Está la solución. G es esto, de manera implícita. G en 0,03 vale 0. La derivada de G con respecto a X en 0,03 vale menos 2. La derivada de G con respecto a Y en 0,03 vale 2, que es lo mismo que la derivada de G con respecto a Z en el mismo punto. Entonces, fíjense lo primero que hago. Veo quién es la diferencial de G. Pero fíjense, recuerden que G, aquí tienen G, es una función de X y Z. Aquí, G es una función de X y Z. Entonces, la derivada de G es parcial de G con respecto a X, d de X, más parcial de G con respecto a Y, d de Y, más parcial de G con respecto a Z, d de Z. Entonces, ustedes ahora derivan, ahora hacen aquí d de G sobre d de X. Entonces, dividen todo sobre d de X y le queda d de X sobre d de X es 1. Y lo mismo hacen con d de G sobre d de Y. Les queda esto que está, d de Y sobre d de X. Pero fíjense, d de Y sobre d de X vale 0 porque Y no depende de X. ¿Están viendo, no? D de Y sobre d de X vale 0 porque la Y no depende de la X. Y d de X sobre d de Y por la misma razón es 0 porque la Y no depende de la X. Entonces, de aquí despejo, esto es esto, y me queda esto, parcial de G con respecto a X, más parcial de G de Z de X, me queda despejando de aquí que la parcial de Z con respecto a X, que es esto, de Z con respecto a D de X, es igual a menos
la derivada parcial de G con respecto a X sobre la derivada parcial de G con respecto a Z. De aquí, todo eso sale de aquí. De la misma manera, con la otra relación, con esta relación, me sale que parcial de Z con respecto a Y vale esto. Y esto lo voy a evaluar en el punto 0,0. En el punto 0,0 voy a evaluar a la parcial de Z con respecto a X en el 0,0. Pero con respecto a la G, tengo que evaluar en el 0,03, porque G es una función de tres variables independientes. ¿Ok? Entonces, yo sé quién es parcial de G con respecto a X en 0,03, vale menos 2, y la parcial de G con respecto a Z en 0,03 vale 2. Esos son datos del problema. Entonces, esto da 1 y este otro da menos 1. Menos 1. Entonces, Z, que es igual a f de x y z, de x e y, e en 0,03 vale 0, luego 3 es igual a f de 0,0, y aquí tengo el desarrollo de Taylor. Este es el desarrollo de Taylor, alrededor de ese punto del 0,0. Entonces, aquí tengo esto me queda f de 0,0 más h1, h2, es igual al f de 0,0 más el h1 parcial de f con respecto a x en 0,0, h2 parcial de f con respecto a y en 0,0, más este resto, porque estoy hallando el polinomio de Taylor de grado 1 o de orden 1, pues, donde esto debe tender a 0, este cociente, cuando el vector h tiende al vector 0. Entonces, aquí me queda esto, f de h1, h2 va a ser igual a f de 0 que es 0, parcial de f con respecto a x, que z, esto es lo mismo que decir parcial de z con respecto a x, que es 1, parcial de z con respecto a x, que es 1, entonces será 3, más parcial de z con respecto a x, que es 1, parcial de z con respecto a y, que es parcial de f con respecto a y, que vale menos 1. Entonces me queda aquí menos 1 por h2. Luego la f de h1, h2 me queda esto. Si esto ahora en vez de poner h1 y h2 pongo x e y, entonces la f de x e y va a ser igual aproximadamente a 3 más x menos y. Menos y. Este es el desarrollo. Pero ahora lo pongo en funciones de x y de y. Falta por probar que este límite, que este R1 va a 0 cuando h va al vector 0. Esto es lo único que falta por probar, esto que está acá. Recuerden los ejercicios anteriores, yo les probé esto. O sea, si ustedes recuerdan a los ejercicios anteriores, probamos esto. Uno lo probamos con el desarrollo de Taylor de la función exponencial y creo que con la función seno, y el otro lo probé utilizando el hecho que la función seno de x se parece a x cuando x es pequeño. Revisen los ejercicios 1 y 2 anteriormente. Ustedes deben de probar esto. Ustedes tienen que ver quién es R1 de 0H, ¿no? R1 de 0H, fíjense, es igual. De aquí ustedes van a despejar quién es R1 de 0H. R1 de 0H. Esto menos todo esto. Bien. ¿Alguna pregunta allí? ¿Estamos claros? No, por ahora todo bien. Ok. Fíjense. Bueno, veamos otro ejemplo. Si ahora f una función que va de R2 en R, de clase C3, como les dije, tiene hasta el orden, la derivada parcial es de orden 3, hasta el orden 3 deben ser continuas. Tal que la parcial de f con respecto a u, esto es parcial de f con respecto a u, evaluada en el punto 4,1 vale 1/8. La parcial de f con respecto a b, evaluado en el punto 4,1 vale 1.
y F evaluado en el 4.1 vale 1. La derivada segunda de F con respecto a U en 4.1 vale 1.64. La derivada de F con respecto a U y a B en el 4.1 vale 0. La derivada segunda de F con respecto a B en 4.1 vale 1 medio. Y si definimos a F grande de X e Y como X por F de V, donde U es X cuadrado y B es igual a Y, hallar el polinomio de Taylor de segundo orden para F en el punto 2.1. Fíjense que esto cambia un poco hallar el polinomio de F viene dada de esta forma. F viene dada de esta forma. Entonces, hallar el polinomio de Taylor de segundo orden, ahora es de segundo orden, tiene que trabajar hasta la segunda derivada para F mayúscula, en el punto 2.1. Entonces, fíjense, ¿quién es F? No pierdan ustedes, esto es F. F grande. Entonces, fíjense, cuando ustedes derivan F grande con respecto a X, esto es un producto, porque tiene X por F de V, donde U depende de X. U es una función de XY, U de XY es X cuadrado, aquí está, U de XY es X cuadrado, y B de XY es igual a Y. Entonces, fíjense, la derivada de F grande con respecto a X, la hacen aquí, es igual a la derivada con respecto a X, que es 1, le queda F de V. Esta es la derivada de un producto, más X, y tienen que hacer la derivada con respecto a X de parcial de F de V. Ahora tienen que derivar F pequeña, la tienen que derivar con respecto a X. Pero recuerden que F es una composición, porque es una función de U y U depende de X y B depende de Y. Entonces ustedes hacen esto. Entonces van a hacer, cuando van a derivar con respecto a X, acá dicen parcial de F con respecto a U, U de X, más parcial de F con respecto a B, B de X. Pero parcial de F con respecto a U la dejo. Y la parcial de U con respecto a X, recuerden, U es igual a X cuadrado, eso vale 2X. Y la parcial de B con respecto a X va a 0 porque B es igual a Y. Entonces, la parcial de F con respecto a X me queda esto que está acá. F de V más 2X cuadrado F de U. Y lo mismo hacen con la F de Y. Cuando derivan aquí, X es constante, derivando con respecto a Y, me queda acá. Hacen parcial de F con respecto a U, U con respecto a Y, parcial de F con respecto a B, B con respecto a Y. Pero U con respecto a Y es 0, porque recuerden, U es igual a X cuadrado. Entonces, la parcial de U con respecto a Y es 0 y la parcial de B con respecto a Y es 1. Es esto que tienen aquí. Entonces, esto me queda igual a X F de B. Eso me da la parcial de F grande con respecto a X y la parcial de F grande con respecto a Y. Y repiten lo mismo ahora para la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada derivan esto con respecto a X. Derivan todo esto ahora con respecto a X. Entonces, la derivada de esto con respecto a X derivan, esto es parcial de F1, U de X, más parcial de B, B de X, más 4X, más 4X F de U, más, recuerden, aquí tienen que derivar como un producto, aquí deriva como, esto es 4X F de U, más 2X cuadrado, la derivada con respecto a X de F de U, que es parcial de U con respecto, parcial de F con respecto a U, parcial de U con respecto a X, parcial de F con, parcial de F con respecto a U, parcial de U con respecto a X, más parcial de F con respecto a E, parcial de B con respecto a X. Aquí la tienen. Ajá.
Vamos a ver. F de V, aquí está. U de X vale 2. Aquí estoy reemplazando, vale 0. 4F de V, aquí está. 2X cuadrado. Entonces van a derivar aquí parcial de F, esto con respecto a U, F de U segunda, parcial de U con respecto a X, aquí está, más parcial de F de V de B de X0. Esto es la derivada de esto con respecto a X. Entonces, U de X vale 2X, B de X vale 0. Y la derivada segunda de F con respecto a X me queda esto que está acá. Me queda 2X por F de U. Esto da 0. Me queda 4X por F de U, que es esto que está acá, más 4, 2 por este 2 son 4, X cuadrado por X es X cubo, F de UU. Y de manera tal que F de XX sea esto. De la misma manera, lo hacen con la I de II. F de II, ya ustedes saben quién es F de I, es esto que está acá. Ahora derivan esto de nuevo con respecto a I. Al derivar eso de nuevo, corre esto que está acá. Me queda esto que está acá. Me queda esto que está acá. Y derivan ahora de F de I con respecto a D de X. O sea, y F de X con respecto a I. Derivan ambos y me queda que son iguales, ¿no? Porque F es de clase C2. Van a ser iguales. Los derivan. Ya que F de B es igual a F de 1, puesto que F de clase C3, F de clase C3. Por lo tanto, ahora escriben el polinomio. El polinomio en el punto 2, 1 será F de 2 más H1, 1H2 es igual a F de 2, 1 más la derivada parcial de F con respecto a aquí en 2, 1 por H1 más la parcial de I con respecto más la parcial de F con respecto a I evaluado en el punto por H2 más un medio, escriben la fórmula, ¿no? Más el resto, que es esto que está acá. Y ahí tienen escrito el desarrollo de esa función F grande alrededor del punto 2,1. 2,1. Fíjense, lo único que ustedes deben manejar bien es saber derivar aquí, ¿no? Aquí, saber derivar aquí por la manera como está definida la F, ¿no? Por la manera como está definida la F. La F es un producto, fíjense. La F grande es un producto de una X, la variable independiente X, por una F pequeña de V, donde U y B son funciones de X y de Y. Entonces, saber derivar eso. Entonces, cuando yo derivo aquí con respecto a X, esto es un producto, la derivada con respecto a X será 1 por esto, más X por la derivada con respecto a X de esto, que es la parcial de F con respecto a U de X, más la parcial de F con respecto a B de X, y así sucesivamente. Y eso lo repite. Es muy importante, digamos, que sepan, que estén bien seguros, y sobre todo cuando vayan a la segunda derivada. Fíjense, cuando van a la segunda derivada, ustedes van ahora a derivar esto y esto por segunda vez. Van a derivar con respecto a X. Entonces, aquí derivan parcial de F con respecto a X, que va a ser parcial de F con respecto a U con respecto a X, más parcial de F con respecto a B con respecto a X. Y aquí derivan como un producto. Esto va a ser la derivada con respecto a X, será 4X F de U más 2X cuadrado. Y van ahora a derivar F de U con respecto a X. Será parcial de F de U con respecto a U, parcial de U con respecto a X. Pero parcial de F de U con respecto a U es F de UU, que es lo que empiezan a tener aquí, ¿no? Aquí. Entonces, por favor, chequen bien esto, para que aprendan a derivar implícitamente ya más cuando pasen a derivadas de orden mayor. Bien, eso es todo, aprenderse bien eso.
no van a tener ningún problema. Bien, otro problema es encontrar la aproximación de Taylor de primero y segundo orden de esta función seno de xy en el punto x0 y 0, donde x0 vale 1 e y0 vale pi medio, ¿no? En este caso, f de x0 y 0 será seno de x0 y 0. Si x0 vale 1, perdón, si x0 vale 1 y 0 vale pi medio, será seno de pi medio, que es 1. La derivada con respecto a x de seno de xy será coseno de xy por y, ¿no? Esta es la derivada. Y lo van a evaluar en el punto 1 pi medio, pero ya coseno de pi medio, coseno de pi, 1 por pi medio es coseno de pi medio, que es 0. Y así, la derivada con respecto a y será x0, evaluada en x0, será x0 coseno de x0 y 0, que evaluado en el punto 1 pi medio da coseno de pi medio, que vale 0. Coseno de pi medio, que vale 0. Y lo mismo hacen con la segunda derivada. Vuelven a derivar con respecto a x, me queda esto que está acá. Evalúan en el punto 1 pi medio, me queda esto que está acá. Derivan ahora f de y, la derivan con respecto a x, derivan aquí con respecto a x, coseno es menos seno, perdón, f de, ¿qué pasó aquí? Están derivados como un producto. Estamos derivados como un producto. Coseno de x0 y 0 menos x0 y 0 por el seno de x0 y 0 es esto que está acá. Y f de y, cuando derivo acá, me va a dar la derivada interna de x0 menos x0 por este x0, menos viene por la derivada del coseno. La derivada del coseno es el menos seno, es el menos 0. Por la derivada interna, estoy derivando con respecto a y, me queda x0. Con este x0 me queda x0 al cuadrado. Evalúo en el punto x0 y 0, que es el punto, me queda igual a menos 1. Y voy ahora, la aproximación lineal de primer orden es esta. Esta es la de primer orden. Esta es la lineal, L lineal, f de x0 y 0, derivada primera por x menos x0, más derivada primera en y por y menos y0. Y la de segundo orden es esta. Esta, poniéndome al lado, es 1 más 0 más un medio menos, por x menos 1 medio, más un medio menos pi medio, x menos 1 por y más 2, perdón, por y menos pi medio más 1. O sea, fíjense, aquí esta es la primera, la que acabamos de hacer. Esta es esta. 1 más 0 más 0. Esta es la segunda derivada de xx evaluada en el punto. Estas son las derivadas cruzadas, f de xy, evaluada en el punto. Evaluada en el punto, la f de xy. La f de xy está aquí. Y esta última es la f de ii. Entonces, todo eso me queda esto que está acá. O sea, aplicando la fórmula. Bien, es aplicar la fórmula. Aquí el único problema es ya las derivadas y evaluarlas, porque no es una cosa del otro mundo. Bien, el otro problema, fíjense ahora acá, supongamos que la ecuación z cubo más z igual a x cuadrado menos y define a z como función de las otras dos variables. Esto es, z es una función de x e y. Hay el polinomio de Taylor de orden 2 de f en el punto menos 1, 1. Entonces, fíjense, este es un caso típico, bueno, de encontrar el polinomio de Taylor. Estos son los más difíciles.
porque son los de derivación implícita. Entonces, fíjense la solución. El polinomio de Taylor pedido 1 más la parcial de f con respecto a x menos 1, 1 por y más parcial de f con respecto a y menos 1 por y más 1 más un medio todo esto que está acá. Ese es el polinomio pedido. La derivada segunda de f con respecto a x evaluada en el punto x más 1 al cuadrado más la derivada de la cruzada. Aquí yo no estoy diciendo que f de clase, yo no sé que f de clase, que la función es de clase C2 para que las cruzadas sean iguales. Eso no lo sé. Por eso escribo parcial de y con respecto a x y parcial de x con respecto a y. ¿De acuerdo? Y la derivada segunda de f con respecto a y. Aquí está, en el punto menos 1, 1, eso es y menos 1 al cuadrado. Entonces, al sustituir x igual a menos 1, igual 1, acá, x igual a menos 1 al cuadrado, me da 1, la y por 1 me da 1, 1 menos 1 me da 0. Entonces, la z, que es igual a la f de xy, fíjense, yo aquí puedo despejar a z. Z va a ser factor común de z cuadrado más 1 igual a x cuadrado menos y. X cuadrado menos y. Entonces, z por z menos 1 es igual a x cuadrado menos y. Entonces yo voy a llamar, fíjense, yo tengo un z, lo voy a llamar, parece. Entonces, fíjense, aquí lo tengo, ¿no? Entonces, fíjense. Esto por esto que está acá, ¿no? Z factor común de z cuadrado más 1. Entonces, esto es igual a 0 cuando z vale 0. Cuando z vale 0. Esto es igual a 0 cuando z vale 0. Entonces, esto es igual a 0 para z igual a f de y. Entonces, esto z es igual a 0 de aquí, de esta cuenta, cuando x vale menos 1 e y vale 1. Bien. Ahora derivo implícitamente esto que está acá. Entonces esto será 3z cuadrado con respecto a x, después con respecto a y. Entonces será 3z cuadrado parcial de z con respecto a x, más parcial de z con respecto a x igual a 2x. Entonces, despejo parcial de z con respecto a x, saco aquí parcial de z con respecto a x, factor común, ¿no? Paso y divido sacando factor común y me queda que parcial de z con respecto a x es esto. Pero z es igual a f. Z es igual a f, ¿no? Z es igual a f, porque z es igual a f de xy. Entonces, parcial de z con respecto a x es esto. Al evaluar en el punto menos 1, 1, esto me queda menos 2. 1 más 1, perdón. Estoy evaluando en el punto. Ajá. En el punto menos 1, 1, z vale 0, ¿verdad? Fíjense. Entonces, al evaluar en el punto menos 1, 1, la x vale menos 1, la y vale 1 y la z vale 0, ¿no? De aquí. Z es igual a f de xy, pero al evaluar en el punto menos 1, 1, z vale 0. Entonces, al evaluar acá en el punto 1, perdón, menos 1, 1, z vale 0. Me queda menos 2, porque aquí vale menos 1 sobre 1. Me queda menos 2. Bien, ya que z es 0, aquí análogamente derivamos implícitamente con respecto a y nos queda esto. Hacemos lo mismo, evaluamos en el punto y me queda que parcial de z con respecto a y vale 1, ya que por la misma razón que vimos anteriormente.
Para obtener las derivadas de orden 2, derivamos nuevamente implícitamente a 1 con respecto a x y se obtiene esto. Derivando 1 con respecto a x. Mira, aquí sería 6z por la derivada de z con respecto a x, que con derivada de z con respecto a x me queda esto que está acá. A ver. Esto es al cuadrado. Aquí me comí algo. A ver. 3 por 2, 6. Ajá. 3 por 2, 6. Ah, no, con respecto a x. Pero con respecto a x, 2. Ya va. Para obtener las derivadas de orden 2, derivamos nuevamente a 1 con respecto a x y a 2. Ajá, entonces esto sería 3 por 2, 6. Ajá. 3 por parcial de z. Esto al cuadrado. Esto aquí al cuadrado. Esto aquí me faltó. Esto aquí al cuadrado. Esto aquí al cuadrado. A ver, porque yo no pongo eso aquí al cuadrado. Porque la derivada interna. A ver, esto es 3 por 2, 6 parcial de z con respecto a x. Profe, Ajá. no está derivando como un producto. ¿Perdón? Y si no está derivando como un producto, entonces te queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar. Sí, pero por no, claro. Voy a derivar como un producto, ¿no? Voy a derivar como un producto, pero fíjate. Z depende de x y depende de y. Entonces, fíjate, yo escribo la derivada del primero es 6z por la derivada de z con respecto a x, porque x depende de x. ¿Me explico? Ah, ok. Sí, ya lo vi. 3 por 2, 6, 3 por 2, 6z, pero z depende de x. Entonces, y este z con respecto a x, entonces sería esto al cuadrado. Esto al cuadrado. ¿No? Ok. Sí, ya lo vi. Esto al cuadrado. Ajá. Más 3z cuadrado, la derivada de z con respecto a x sería esto que está acá. Esto es correcto. Ajá. La derivada de z con respecto a esto es igual a 2. Ajá. Esto es 2 menos 6z. Parcial de z con respecto a. Pero parcial de z con respecto a. Ajá. Estoy evaluando. Entonces, ahora voy a evaluar en menos 1, 1. Claro, en menos 1, 1. Z vale 0. Pero, ajá. Z vale 0. Entonces tengo todo esto. Pero esto al cuadrado. Tengo un error. Esto al cuadrado. ¿Vieron el error? Esto al cuadrado. Pero bueno, pero eso no influye porque al evaluar en el punto menos 1, 1, Z vale 0. Z vale 0. Pero ya sabemos que ahí tengo un error, ¿no? Esa es la página cual 74. 74, 75. Sí, uno se equivoca muchas veces, ¿vale? 75, 76. Ajá. No deja. Ok, z cuadrado. Eso es z cuadrado. Bien, ya corregí. Bien, sigamos. Derivando la misma ecuación 1, ajá, lo mismo hago derivando la misma ecuación 1 con respecto a y, tenemos esto, ¿no? Fíjense, voy a derivar la ecuación 1 con respecto a y. Con respecto a y. Entonces tenemos 6z, la derivada de z con respecto a y. Fíjense, aquí tengo la derivada de z con respecto a y, ¿no? Por 6zx. O sea, estoy derivando 3 por 2, 6z, la derivada de z con respecto a y, más 3z cuadrado, la derivada esta con respecto a y, z de xy. Entonces voy a tener aquí z de xy, z de x, más z que está acá. Derivando la misma ecuación 1 con respecto a y. Ajá. Ok. Me queda esta expresión que está acá. Y despejo entonces a la derivada segunda de z
con respecto a IX, que es igual a esa expresión que está acá. Pasa todo. Pasa esto, pero aquí no hay un signo menos. Aquí debe haber un signo menos, ¿no? Parcial de I con respecto a X. A ver. Estoy despejando. Parcial de Z con respecto a... Aquí debería haber un signo menos, porque estoy pasando al otro lado. Parcial de Z con respecto a I, parcial de Z con respecto a X. Aquí hay un problema de signo. Me equivoqué en el signo. 3Z más 1, correcto. Sí, aquí hay un error en el signo al pasar al otro lado. Entonces, parcial de F con respecto a I. Bueno, Z vale 0. 0 sobre 1 es 0. Entonces, no hay problema que no haya puesto el signo. Pero aquí hay un error en el signo. Este es positivo. Este positivo. Al despejar, saco factor común. La derivada de segundo de Z de parcial de I con respecto a X. Le saco factor común. Y la despejo, ¿no? Pero aquí hay un signo menos. Bien. Además, como F es un polinomio, entonces de clase C2, y por el teorema de Schwarz se tiene que las derivadas cruzadas son iguales. Finalmente, derivando a la ecuación 2 con respecto a I, tenemos esto que está acá. Tenemos esto. Y entonces, despejo a la derivada segunda de Z con respecto a I cuadrado, que está acá. Aquí sí pongo el signo menos, ¿ves? Y si va el signo menos, que pasó para allá. A ver. De Z con respecto a I. A ver, aquí me faltó. Aquí no escribí. Espérate. Parcial de Z con respecto a I. Espérate. Finalmente, derivando a la ecuación 2 respecto a I. Vamos a ver la ecuación 2. La ecuación 2 respecto a I. Entonces esto va a ser 6Z, parcial de Z con respecto a I, más 3Z cuadrado, o sea, 6Z, parcial de Z con respecto a I. Me queda 6Z, parcial de Z con respecto a I al cuadrado. Pero me queda 6Z. Aquí tengo el 6Z ya. Pero aquí al final no lo pongo. Aquí me falta un 6, fíjate. Aquí borré y no lo volví a escribir. El 6 va aquí hay un 6Z, que es el que está acá. Fíjese, este 6Z está acá. Aquí va un 6. Voy a ponerlo. Es que lo borré y después no lo... Finalmente derivamos 76, 77. Aquí. Así me faltó el 6, no lo escribí. Aquí lo borré y después lo borré con tippet y no lo escribí. Aquí va un 6. ¿Ok? Entonces ustedes despejan a parcial de Z con respecto a I cuadrado. Esto, a parcial segunda de Z con respecto a I cuadrado. Tienen esto, reemplazan y ustedes saben lo que vale esto ya. Vale 0. Y ahí tienen el polinomio. Bien. No hay ningún problema ahí, pues. Aquí lo único que saber es derivar función implícita. Este es uno de los casos más, los últimos 2 o 3 casos, fíjense, yo fui de los más sencillos a los que se van complicando más, ¿no? Del problema 3 al problema 3, el 3, 4, 5 y 6 hay que verlo con más cuidado. Porque hay que verlo con mucho cuidado. El otro era el que tenía también hay que verlo con mucho cuidado. Donde tengo que hacer derivación, ya ustedes saben que si le va a salir un problema de serie de Taylor va a ser con derivación implícita.
ya eso lo saben, porque sin derivación implícita es muy sencillo. Pues. Aquí, resolviendo el problema de Taylor, hallando el desarrollo de Taylor, estoy evaluando Taylor y estoy evaluando derivación implícita. Pues. Estoy evaluando 2 puntos a la vez. Bien, esto es un resumen de las propiedades vistas, como le dije, existencia del plano tangente, si la función es diferenciable, la existencia y continuidad de las derivadas parciales implica diferenciabilidad, pero el recíproco no es cierto. Una función puede ser diferenciable sin que las derivadas parciales sean continuas. Sin que las derivadas parciales sean continuas. Esto también, diferenciabilidad implica continuidad, pero continuidad no implica diferenciabilidad. Existencia de las derivadas parciales no implica diferenciabilidad. Diferenciabilidad sí implica existencia de las derivadas parciales. Si las derivadas parciales existen y son continuas, entonces existencia implica diferenciabilidad. Esto implica diferenciabilidad. Pero diferenciabilidad no implica esto. Ok, aquí viene existencia de las derivadas direccionales en cualquier dirección implica esto. Diferenciabilidad. Si una función es diferenciable, entonces tiene derivadas parciales. Si una función es diferenciable en un punto, tiene derivadas direccionales en todas las direcciones en ese punto. Si la función es diferenciable en ese punto. Bien, aquí vienen una serie de ejercicios que les puse. Les di una serie de ejercicios. Fíjense, aquí tienen 2 puntos. Fíjense, aquí lo importante que ustedes sepan graficar dibujar o trazar las regiones, ¿no? Ustedes saben lo que I igual a valor absoluto de X, pero X mayor que valor absoluto de Y y X menor o igual que valor absoluto de Y. Entonces ustedes tienen estos puntos, el 1, 2, el 1 menos 1. Entonces, calcular cuando sea posible la derivada direccional de la función f de x y en la dirección esta, en los puntos A1, 2 y 1 menos 1. Ese es el primer problema. Yo lo hago más, lo completé, porque aquí solamente le pedí una cosa, pero lo completé, ¿no? Ya vamos a verlo, ya vamos a ver cómo se resuelve este. Este lo hago más grande. Después meto diferenciabilidad, meto más cosas. El segundo problema es calcular la derivada direccional de la función esta en el punto P1, 1, en la dirección del vector que va desde acá, acá, desde el punto P al punto Q. Recuerden ustedes de física, yo creo que en física, si ustedes tienen 2 puntos y el vector que une los puntos es la diferencia de Q menos P. Es el vector PQ. Si ustedes tienen un vector, ustedes tienen un punto 1, 1 y tienen un punto Q, 3, 2. El vector que une a P con Q es el 3 menos 1, que es 2, menos 2, menos 1, que es menos 3. O sea, el vector 2 menos 3 va a ser el vector que va a unir a P con Q. P con Q. Eso no vieron ustedes cómo se describen los vectores en física, lo tuvieron que haber visto. En la dirección que va de acá, del 1, 1 al origen. En la dirección que va del 1, 1 al origen. Aquí no hay ningún problema. Será el 1, 1, el vector 1, 1. Aquí ahora el punto P es el 1, 1 y el punto Q es el 0, 0. El punto que va de P al 0, 0 es el 1, 1, el vector 1, 1. Va a ser el vector 1, 1. Entonces ese vector lo tienen que normalizar
o sea, la raíz sobre la raíz cuadrada de 2, para que la norma del vector sea 1. Entonces, con el vector dirección que usted trabaja en este caso, es el 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2, o raíz de 2 sobre 2. Profe, una pregunta. A racionalizar, dígame. Si va de P al origen, ¿no sería 0, 0 menos 1, 1? 0, 0. Ah, no, perdón, sí, sí. Menos 1, 1, sí, correcto. Ok. Sí. Porque lo está tomando en esa dirección. Correcto. Sí. Sería Q menos P. Q menos P. Correcto, gracias. Bueno, en la dirección del vector tangente al círculo en el punto este. Entonces, ya aquí cabe un poco, porque aquí tienen que hallar, aquí fíjense, en la dirección del vector tangente, tienen que hallar la recta tangente al círculo en ese punto. Entonces, ustedes recuerden, derivan implícitamente aquí con respecto a X, le queda 2X más 2Y y prima igual a 0, y prima le queda igual, se van los dos, le queda igual a menos X sobre Y evaluado en el punto. O sea, Y prima es igual a menos X sobre Y. La X vale 1 y la Y vale 1. La Y prima vale menos 1. Entonces, esa es la recta, es la pendiente de la recta tangente en ese punto. Entonces, ya conoce la pendiente, conociendo la pendiente y conociendo el punto, ven cuál es la recta tangente. ¿Cuál es la recta tangente? Sabiendo cuál es la recta tangente, van a encontrar entonces el vector director, pues, y con eso van a hallar cuál es el vector, el vector van a encontrar la dirección en la cual quieren hallar esa derivada direccional. Repito, fíjense, en el caso la dirección es la del vector tangente a este círculo. Pero para usted saber cuál es ese vector tangente, ustedes tienen que trazar la tangente en este punto, a esta curva. ¿Cómo se traza la recta tangente? ¿Cómo se traza la recta tangente a esta curva en ese punto? Allá la derivada en ese punto. Entonces hacen la derivación implícita. Hacen la derivación implícita. Eso es 2x más 2y por y' igual a 0. Despejan y' y la evalúan en 1, 1. Ya esa es la pendiente. Ya esa es la pendiente de esa recta. Entonces, escribe, ya ustedes saben por qué punto pasa. Entonces sería y menos 1 igual a la pendiente por x menos 1. Y ven los coeficientes de A y ven los coeficientes de X que acompañan a la X y acompañan a la Y. Los coeficientes que acompañan a la X y que acompañan a la Y van a ser el vector director. El que acompaña a la X va a corresponder a la primera coordenada y el que acompaña a la Y corresponde a la segunda coordenada. O sea, si la ecuación de la recta tangente que ustedes consiguen, por ejemplo, tiene la forma AX más BY igual a C, entonces el vector director que me va a la dirección de la tangente es el AB, porque A acompaña a la X y la B acompaña a la Y igual a C. ¿Me explico? ¿Me explico o no? No me queda muy claro, profe. Bueno, vuelvo y repito. Fíjense, aquí calcular la derivada direccional de esta función, ¿no? En la dirección del vector tangente. Entonces ustedes tienen que ver quién es el vector tangente. ¿No? Entonces ustedes primero calculan el vector tangente, cuál es la recta tangente a esta curva en este punto. ¿Cómo encuentran ustedes la recta tangente? Ya ustedes saben por qué punto pasa por este punto. ¿Qué necesitan? Necesitamos la pendiente de la función en ese punto. ¿Cómo calculan la pendiente? La pendiente la calculan derivando implícitamente aquí.
Aquí. Entonces será 2x más 2y por y' igual a 0. De aquí. ¿Me explico? Derivando implícitamente acá. Entonces me queda 2x, porque ahora la y es la variable dependiente, depende de la x. Entonces, derivando aquí implícitamente, me queda 2x más 2y por y' igual a 0. Despejan a y', le queda igual a menos x sobre y. Y eso lo evalúan en el punto 1, 1. Entonces, y' es igual a menos x sobre y en el punto 1, 1. Entonces, y' me queda igual a menos 1. Y' me queda igual a menos 1. Entonces, ya ahora conocen la tangente, perdón, conocen la pendiente o la tangente de la recta en ese punto. ¿De qué recta estamos hablando? Estamos hablando de la recta tangente. De la recta tangente. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación de esa recta tangente? Va a ser y menos 1 igual a la pendiente, que es menos 1, por x menos 1. Por x menos 1. Multiplican todo y pasan todo para un solo lado. Y entonces les va a quedar una ecuación de la forma ax más bi más una c igual a 0. ax más bi más c igual a 0. O ax más bi igual a menos c. Lo que sea, le va a quedar ax, a lo que acompaña a la x, b lo que acompaña a la y el otro término. Me fijo cómo es el a y cómo es el b. El a corresponde a la primera coordenada de ese vector tangente, de ese vector que va en la dirección del vector tangente. Y la componente b que acompaña a la y es la segunda componente de ese vector b. Entonces con ese vector lo normalizan y allá la derivada direccional. Porque ustedes aquí lo que necesitan es conocer cuál es el vector. Tienen el punto, pero no conocen el vector donde va a calcular la derivada direccional. ¿Me expliqué ahora? Ahora sí, profe, gracias. Ok, bueno. Bueno, aquí viene, lo vamos a hacer, lo vamos a escribir, lo voy a escribir, creo que lo hago. Va direccional de la función esta en los puntos del círculo en la dirección normal, Fíjense, no es la dirección tangente, sino en la dirección normal. Fíjense, este es un círculo completando cuadrados. Veo cuál es el círculo, completa cuadrado. Pero no lo voy a calcular en la dirección tangente, sino en la dirección normal. O sea, la dirección normal es la dirección del gradiente. Porque el gradiente, recuerden que el vector gradiente es siempre perpendicular a la recta de la superficie. Bien. Aquí, otro problema. Sea f de x cuadrado más y cuadrado. ¿En qué dirección es igual a 0? La derivada de esta función en el punto 1, 1. Tienen que ver. Ustedes ponen una dirección arbitraria, una dirección AB o X0 y 0, y hacen las cuentas y ver cuándo eso da 0. Y ahí van a ver cuál debe ser la dirección. ¿En qué dirección es igual a 0 la derivada de esta función? ¿En qué dirección es igual a 0 la derivada de esta función en los puntos de esto que está acá? Entonces, ¿en qué dirección es igual a 0? La derivada, estamos hablando de derivada direccional, pues, de la derivada de esta función en estos puntos. Bien, otro problema, el 5. Esto viene dado a hallar estas derivadas, ver que esto es esto, que esto es diferente de esto, y demostrar que f no es continua en 0, 0. Ese está hecho, ese lo escribí. Este otro, CH que va de R3 en R2, dado de esta forma, y G que va de R2 en R, diferenciable tal que vale esto, es un vector unitario,
encuentre el plano tangente a la superficie de una ecuación f de x y z igual a 2 en el punto 0, 1, 1, que intersecta perpendicularmente a la recta de ecuación esta. Fíjense, a la recta. Fíjense, este vector, cuando escribo la recta en forma paramétrica, de esta manera, aquí no la estoy escribiendo como escribí en el otro caso, que era AX más BI más C igual a 0, sino que lo estoy escribiendo ahora en forma, estoy escribiendo de esta forma, en 3 variables. Esta es la ecuación de la recta que pasa, fíjense la interpretación de esto. Esta es la ecuación de la recta que pasa por el punto 0, 1, 1 en esta dirección. Este es el vector que me da la dirección de la recta. O sea, toda esta recta van a ser paralelas a este vector 2, 0, 1. 2, 0, 1. Esto me da la dirección de esa recta que pasa por este punto. Bien, calcular el gradiente acá. Bien, y así voy, ¿no? Así voy, considera la función compuesta y diferenciable, donde g va de r en R2, dado de esta manera, determine el gradiente en menos 1, 2, sabiendo esto. Bueno, y así voy, pues, así voy con todos estos problemas. Vamos a abordar algunos. Ajá, aquí viene este. Pruebe que f es diferenciable en todo el plano. Calcule la ecuación del plano tangente a la gráfica de f en el punto este o este. Tienen que hallar el gradiente de f en el punto y al gradiente de f y multiplicarlo por el vector x menos x0 y menos y0. Es este. Prueben que esta es la ecuación. Ahí tienen el gradiente y aquí tienen el vector. Bien, pruebe que la recta obtenida en C es la tangente a la circunferencia esta, que pasa por x0 y 0. Bueno, todo esto lo pueden hacer ustedes. En particular, tomando x0, 0 igual a 1, 0, pruebe con la ecuación de la tangente a la circunferencia por ese punto es x igual a 1. Pruebe que la ecuación de la recta, pruebe que la ecuación de la tangente a la circunferencia por ese punto es x igual a 1. Bien, sea f de x y una función de 2 variables, calcular la derivada direccional de f en el punto 1, 2 en la dirección de la semirrecta. Fíjense, ya aquí está la dirección, ¿ves? Y aquí viene la dirección. La dirección. Entonces, ustedes normalizan este vector. Porque, entonces, dividen entre la norma de este vector, que es 16 más 9, que es 25, ¿no? 16 más 9 es 25, la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces, el vector normalizado será 4 quintos, 3 quintos. Ajá, y hacer lo mismo cuando t es menor que 0. O sea, aquí, cuando t es mayor que 0, se dirige en una dirección y cuando t es menor que 0, se dirige en la dirección contraria. Mira. Aquí t es menor que 0 y t mayor que 0, lo único que hace es cambiar la dirección de la recta, ¿no? En uno va así, digamos, y en otro, uno va hacia afuera, digamos, y en otro va hacia adentro. Eso lo cambia esto. Y encuentre en qué punto de la superficie, esta es una superficie, el vector este es ortogonal al plano tangente a la superficie por ese punto. Ok. Y este otro problema, la función z viene dada por esta ecuación, hallar parcial de z con respecto a x, parcial de z con respecto a y. B, las funciones z y z de z, la función z, z de x e y igual a y de x, vienen dadas por la ecuación esta, o sea, z depende de x e y depende de x, o sea, ahorita tiene sentido derivar de z con respecto a x
y tiene sentido derivar y con respecto a X. Entonces, hallar esto que está acá. Bueno, yo creo que eso les da una idea bastante general de lo que hemos hecho prácticamente en estas 4 semanas. Bien, vamos a ver algunos problemas. Yo no les puedo solucionar todo. No los puedo solucionar todo, puedo escribirlo todo. No me da tiempo. No es que no me da tiempo. No me puedo dedicar solamente a esto. Entonces, bueno, fíjense, vamos, yo les resolví algunos. Voy a tratar de resolverles otros. Entonces, fíjense, la solución de algunos ejercicios propuestos. El primero, entonces la derivada, quiero ver la derivada direccional en esta dirección en el punto A y en el punto B. En el punto B. Entonces, fíjense, la dirección es esta. Entonces, el vector director, el vector tiene que ser un vector unitario. Es este que está acá. Y esta es la definición de la derivada direccional de la función en el punto 1, 2 en la dirección C. Aquí está la definición. Entonces, como estoy en A, fíjense, el punto 1, que es X, es menor que el punto 2, que es Y. O sea, el valor absoluto de 1 es 1, es menor que Y, que 2. Entonces, si me voy a mi problema, o sea, si me voy aquí a mi problema, fíjense ustedes, estoy tomando que 1 es menor que el valor absoluto de 2, que es 2. 1 es menor que 2. Entonces, en el caso A, tengo que trabajar con esta función. Con esta función. 1 es menor que valor absoluto de 2 o valor absoluto de menos 2, que es 2. Tengo que trabajar con esto. Si X vale 1 e Y vale 2, estoy acá. Y si X vale 1 e Y vale menos 2, estoy acá. Entonces trabajo con la X cuadrado menos Y. Entonces, eso es lo primero que tengo que observar. Entonces, X cuadrado menos Y. Entonces, fíjense, aquí tengo, esto sería X y este sería la Y. Entonces sería, al escribir esta función, utilizando la X cuadrado menos Y, esto es la X al cuadrado menos la Y, F de 1, 2. F de 1, 2. Ajá, F de 1, 2 por la X cuadrado menos Y, me queda 1 menos 2, que es menos 1. Utilizando la función X cuadrado menos Y. Pero con el menos delante me queda más 1. ¿Me explico? ¿Me explico? Sí, profe. Ok, me queda más 1. Sobre T acá. Desarrollan, hacen las cuentas y este límite le queda 3 sobre raíz de 2. ¿Ok? 3 sobre raíz de 2. Profe, una pregunta. Ajá. Aquí en este ejercicio es necesario usar la definición para el punto A, aunque el punto A no esté sobre la recta. Sí, 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 sí. ¿Y qué ibas a usar? O sea, derivar normalmente, pues. Ah, no, mentira. O sea, aquí, porque aquí lo estaba haciendo. Entonces el gradiente, iba a sacar el gradiente de f evaluado en el punto A, producto punto con la dirección. Pues eso fue lo que hice.
ahora. Presentar ahora una pestaña. Ajá. Enlace, ¿no? O clase, ¿qué le doy? Clase. Compartir. Ay, cómo se sufre en esto, ¿vale? Ya se ve, pero yo no veo nada. No me ha salido el... Oh. Profe, se ve su pantalla, pero tiene que abrir el archivo. En eso estoy. En abrir el archivo. Ok. Ya estoy abriendo. Vamos a ver. Ok. Ok, se ve ahora. Ajá, se ve el archivo ahora. Seguimos sin ver el archivo, pero se ve su pantalla. Porque yo estoy viendo el archivo. Espérate. Ya. A la pestaña de Meet, ya va. No, estoy tratando. Ah, de verdad. Pestaña de Meet. Ay. Interrumpir, compartir esta pestaña. ¿Le puedo decir compartir esta pestaña? Intente comenzar a ver. A ver. Vamos a ver. Compartir esta pestaña, a ver. Pero no me hace. Ajá. Ahora dice archivo local. Si está compartiendo el contenido de esta. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve. Ok. Bueno, se ve yo Andri. Bueno, estamos ahí, pues sigamos. Gracias. Bueno, vamos a aprovechar porque con estas interrupciones nunca vamos a terminar. Bueno, entonces fíjense, tu pregunta. Ajá, lo que yo le estaba preguntando, profe, era si no se podía hacer con el gradiente de F evaluado en A, producto punto con la dirección. Sí, vamos, fíjate. Más adelante, vamos a ver que eso no siempre es verdad. Vamos a ver que eso no siempre es verdad, porque para que eso sea verdad, la función tiene que ser diferenciable en ese punto. Fíjate, eso aquí vamos a ver por aquí. Aquí al final, fíjate, aquí al final, estoy casi al final. Entonces, solución del ejercicio 10, observaciones. Fíjate las observaciones que yo hago. La primera observación, esto al final, esto al final, después que hayamos visto todo, yo hago una serie de observaciones. Entonces dice, la existencia de la derivada direccional en el punto 0,0 en cualquier dirección B, no implica que la función f sea diferenciable en ese punto. El recíproco sí es cierto. Si la función es diferenciable en ese punto, todas las derivadas direccionales en ese punto, si la función es diferenciable en ese punto, todas las derivadas direccionales en ese punto existen. Pero si todas las derivadas direccionales existen en ese punto, eso no necesariamente la función es diferenciable. Eso. Y ahora vamos al caso tuyo. En este ejemplo que es el último que está aquí, en este ejemplo, calculamos la derivada direccional en 0,0 en cualquier dirección B.
por definición, ya que en este caso no se puede usar la fórmula esta, que es la que tú estás diciendo, el gradiente por el vector, ya que f no es diferenciable en ese punto. Esta fórmula solamente vale cuando f es diferenciable en ese punto. ¿Respondo tu pregunta? Sí, profe, ya entiendo, gracias. Entonces, si f es diferenciable en ese punto, tú la derivada direccional la puedes calcular por esta manera, con toda seguridad. Con toda seguridad. Pero si f no es diferenciable en ese punto, esto no vale. Esto no vale. Pues, por eso está esta observación. Fíjate, esa la pongo de último. Esa la pongo de último porque cuando estudiamos este ejemplo, que es muy importante, la solución del ejercicio 10, fíjese, la solución del ejercicio 10, calculo la derivada direccional por la definición, ¿no? Y no utilizando el gradiente, no utilizando el gradiente. Bien, volvamos a nuestro problema, pues. Volvamos a nuestro problema. Entonces, fíjense, volviendo a nuestro problema, ¿a dónde estamos? Ajá, entonces, aquí está la derivada direccional, vale esto, ok. Ese es en el punto 1, 1, 2. Para calcular la derivada direccional en B, observemos que el punto B está sobre la recta igual a menos X, porque I igual a menos X. El punto es el punto 1 menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, menos 1 es igual a menos 1. Entonces, en este caso, tenemos, esta es la derivada direccional. Entonces, en este caso, vamos a ver cuando me acerco a T por la izquierda y cuando me acerco a T por la derecha. Cuando me acerco a T por la izquierda, esto será X cuadrado menos I. Es la función que utilizo. X cuadrado menos I. X cuadrado menos I. Y cuando me acerco por la derecha, es X más I cuadrado. Más I cuadrado. Recuerden, pues, aquí tengo la función, pues. Recuerden, aquí tengo la función. Cuando me acerco por la derecha, o sea, la X es más grande que la Y. Entonces, utilizo esta, X más I cuadrado. Cuando me acerco por la izquierda, la X es más pequeña que para eso, me acerco por aquí. ¿No? Eso lo ven de la gráfica. Eso lo ven de acá. Cuando me acerco a este punto, por acá, la X va a ser más grande que el valor absoluto de la Y. La X es más grande que el valor absoluto de la Y. Y cuando me acerco por acá es lo contrario. Cuando me acerco por acá. Entonces, por eso es que aquí yo tomo límite por la derecha y límite por la izquierda. En uno tomo esto, X cuadrado menos Y, y en otro tomo X más Y cuadrado. Entonces, utilizando esto, veo que esto vale esto. Entonces, valen los límites laterales, son iguales, por lo tanto, son iguales, lo que demuestra, nos permite concluir que eso vale esto que está acá. ¿De acuerdo? Profe, ¿sabe que en este caso lo que tiende a cero por la derecha y por la izquierda, perdón, entonces no me queda muy claro cómo se ve ese acercamiento en la gráfica porque se trata de T, no sé si explico mi duda. Pero mira de dónde viene T. Toma la definición. T es esto. Te dice, cuando T va a 0, vas al punto 1, 2, o vas al punto 1, 1, 1 menos 1. Cuando T va, ajá, esta es la primera, vas al otro punto, al menos 1, 1. Cuando T va a 0, vas al punto 1 menos 1. Aquí está. Míralo desde aquí. Cuando T tiende a 0, te estás acercando al punto 1 menos 1. Ajá, eso lo veo.
Bueno, o sea, tú vas a tomar, fíjate, tú vas a tomar, esta es tu definición de la derivada, en el punto 1 menos 1, ¿dónde está? Aquí está, aquí está, en el punto 1 menos 1, aquí está, te tiende a cero, te tiende a cero, ¿ok? Te tiende a cero. Ahora, tú te vas a acercar al punto 1 menos 1. ¿Por dónde te quieres acercar? ¿Por aquí o por aquí? Por aquí o por aquí. Entonces, tú vas a ver, cuando usted tiende a cero, te estás acercando al punto 1 menos 1. 1 menos 1. Pero ¿por dónde te estás acercando? ¿En esta dirección o en esta dirección? ¿No? Y eso depende, digamos, cómo sea el valor de t. El valor de t. Como sea. Eso se ve, por eso fue que yo puse un ejemplo de calcular una derivada direccional para un lambda mayor que 0 y esa misma direccional para un lambda menor que 0, donde se ve la inversión de las direcciones. En uno vas en una dirección así y en otro vas en una dirección así. O sea, aquí te estás acercando al punto, pero de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. El t es un parámetro. Y el parámetro t te regula la dirección del vector dirección. El que tú cuando tú ves la definición, tú pues escribes el punto, o sea, aquí está desarrollado ya, pero tú escribes f de x0 y 0 más t h1 h2 más t h1 h2, que va a ser el vector dirección. Y depende cómo sea la t, ese vector dirección sale o entra, se acerca se va acercando de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Depende cómo sea t, positivo o negativo. Esa es la idea. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Mira, aquí yo puse un ejemplo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo quiero leer por aquí, ejercicio. Vamos a ver dónde está. No lo veo. 10. A ver. Mira, aquí tiene este ejercicio. Calcular la derivada direccional de f en el punto este, en la dirección de esta semirrecta, donde t es mayor que 0 y t es menor que 0. Entonces, este vector director te está diciendo en qué dirección me estoy acercando. Si me estoy acercando hacia el punto de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Este t. Te dice la manera, porque esto es un vector. Este es el vector dirección. Entonces, o se aleja o se acerca. O se aleja, te vas acercando a un punto, pero depende en qué dirección viene. Vengo de lejos hacia él por un lado o voy hacia el punto, pero voy por un lado o por el otro lado. Es la manera de decir cómo me acerco, pues, con t mayor que 0 y con t menor que 0. Eso es lo que está en juego aquí. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe, tengo que revisarlo, pero gracias. Sí, bueno, pero el punto es este. El punto es este, el 1 menos 1. Cuando t va a 0, te estás acercando al punto 1 menos 1. Ahora, ¿cómo me voy acercando? Voy acercando por el lado de afuera o por el lado de adentro. Eso te lo va a decir, digamos, en todo caso, cómo va a ser 1 más t raíz de 2t y el otro en relación a cómo está definida la función. Bien, entonces los límites laterales son iguales, tal, y entonces la derivada direccional concluimos que es igual. Bien, estudiamos la continuidad y la diferenciabilidad en los puntos. Entonces, bueno, lo mismo. Vamos a ver qué pasa en A. Entonces, en el punto A, f de 1, 2
es la función entonces como el valor, la X es menor que el valor absoluto de la Y, porque el 1 es menor que el 2. Entonces la función es la X cuadrado menos Y. Entonces el f de 1, 2 es 1 al cuadrado menos 2, que es igual a menos 1. Y ese límite vale esto, que es menos 1, que es el valor de la función en 1, 2. Por lo tanto, esa función es continua en 1, 2. Primero, porque la función está definida, vale menos 1. Segundo, porque el límite existe, vale menos 1 y es igual al valor de la función en el punto. Se cumplen las tres condiciones de continuidad. Aquí no tengo que ponerme a trabajar con epsilon ni delta ni nada, sino las tres condiciones. La función está definida y vale menos 1. El límite existe y vale menos 1 y es igual al valor de la función en el punto. Por lo tanto, la función es continua en el punto. Vamos para el otro punto. Continuidad en 1 menos 1. Entonces, la función está definida en menos 1, 1. Esa función es igual a 2. Evaluemos los límites laterales. Cuando me acerco por la derecha y cuando me acerco por la izquierda. Cuando me acerco por la derecha es esto y cuando me acerco por la izquierda es esto. Es esto. Así, la función f es continua porque los límites laterales son iguales, el límite existe y es igual al valor de la función en el punto. Los límites laterales son iguales, entonces el límite existe, vale 2 y es igual, la función está definida en el punto y el límite es igual al valor de la función en el punto. Así la función es continua aquí. Por la misma razón. Diferenciabilidad en 1, 2. Hallamos las derivadas parciales. Ustedes las hallan y me queda igual a menos 1. La derivada parcial de x con respecto a y, la derivada parcial de f con respecto a x en 1, 2 vale 2 y la derivada parcial de f con respecto a y en 1, 2 vale menos 1. Veamos entonces la definición. Esta, f de xy menos f de 1, 2, menos la derivada parcial de f en 1, 2 que vale 2 y en el otra vale menos 1. Entonces me queda esto que está acá y me queda esto que está acá. Entonces yo quiero ver que este límite, quiero ver esto que está acá. Yo quiero ver que esto se acerca a 0. Ahora vamos a ver este límite. Vamos a ver este límite. Quiero ver que esto es 0. Bien. Ahora nos aproximamos vamos a calcular ese límite. Ahora nos aproximamos al punto 1, 2 mediante la recta de tipo esta. Fíjense, esta es la recta de pendiente M que pasa por el punto 1, 2. ¿Ok? La ecuación de la recta. Estas son pendientes, estas son rectas de pendiente M que pasan por el punto 1, 2. Entonces reemplazo la I por este punto. Al reemplazar a la I por ese punto, acá me queda todo esto que está acá. Entonces, me queda que ese límite vale 0. Pero eso no quiere decir, digamos, que el límite cese, porque me estoy acercando por un haz de rectas. Y el límite me da 0. Todavía no puedo garantizar de que el límite sea 0, porque no me he acercado por otros caminos, sino por este haz de recta. Entonces me voy pero ya eso me da un indicio de que debo trabajarlo por definición. Y entonces me voy a la definición y digo, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que cuando x6 se acerca al 1, 2, es esto que está acá. Es la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado menor que delta. Bien, entonces esto sobre esto menos 0, que es el límite, menor que epsilon. Dado epsilon mayor que 0, existe un delta. Vamos a ver, entonces empiezo a hacer estas cuentas. X menos 1 al cuadrado
es menor que x1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado menor que delta al cuadrado. Eso implica que el valor absoluto de x menos 1 es menor que delta y el valor absoluto de y menos 2 es menor que delta. Luego, esto que está acá es igual a esto que está acá y esto es menor o igual que esto que está acá, ya que estoy eliminando esto y esto sobre esto sobre esto es igual a x menos 1 al cuadrado sobre x menos 1 y entonces reemplazo esto sobre esto, me queda esto y entonces x menos 1 menor que delta por esta relación que tengo acá, x menos 1 menor que delta. Luego, como x menos 1 menor que delta, basta tomar delta menor o igual que epsilon. Y hemos probado que la existencia de límite y que este vale 0. Ahora sí lo he probado. Ahora sí. Así pues, la función es diferenciable en el punto A igual 1, 2. 1, 2. Bien. Vamos a la diferenciabilidad en el punto B, 1 menos 1. Calculo la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1 menos 1. Vemos que en el punto 1 menos 1, al acercarnos a él a lo largo del eje x por la izquierda, f de x y es x cuadrado menos y. Mientras que nos acercamos por la derecha es este punto. Es necesario límites laterales. Entonces, límite cuando h tiende a 0 es 1 y cuando h tiende a 0 por la izquierda es 2. Los límites laterales son distintos. Por consiguiente, la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 1 menos 1 no existe y por ello la función no es diferenciable en ese punto. Y listo. ¿Se entiende? Sí, profe. Se entiende, ¿no? Ok. Bien. Solución del problema 2. Bueno, ustedes leen los enunciados. Aquí tienen en el problema 2, voy a calcular la derivada diferencial, pero aquí la voy a usar, aquí la voy a usar como la función. Fíjense, la función con que estoy trabajando es ¿cuál? La f, ¿cuál era la f? A ver qué dice el problema 2. No tengo el enunciado aquí. El problema 2 era la función 5x cuadrado y al cubo. O sea, fíjate, aquí no tengo ningún problema de que esta es la función, ¿no? Esta función es un polinomio, por lo tanto es diferenciable. Aquí no tengo ningún problema. Fíjense, esta función es un polinomio. Las derivadas parciales existen y son continuas en el punto. La derivada parcial de ella es 10x por y al cubo, la parcial de f con respecto a x, y la parcial de f con respecto a y es 15, 5 por 3, 15, x cuadrado y cuadrado. Y el valor en el punto me dan. Entonces, aquí en el problema 2, me puedo dar el lujo de aplicar. Estoy en el problema 2. Entonces, en el problema 2 me aplico la fórmula. La fórmula que decía Oscar, ¿no? Entonces, aquí no calculo la derivada direccional por la definición, sino la calculo utilizando el gradiente. El gradiente. Porque la función f, que es una polinomio, sé que es diferencial en ese punto. Entonces, puedo aplicar esta fórmula. Cuando yo no esté seguro, por ejemplo, como en el caso anterior, si la función es diferenciable en el punto, no puedo utilizar esta definición, porque tengo primero que garantizar de que f es diferenciable en el punto. En cambio, aquí, como es un polinomio, ya descarto eso por hecho. Entonces, el punto P es este, el punto Q es este, el vector U es el que va entre P y Q es esto. Entonces, este es mi vector. Lo normalizo, me queda esto.
calculo las derivadas parciales y las evalúo en el punto, me quedan esto, y hago el producto escalar y me queda esto, me queda igual a 0. Aquí dice la 2,3 es calcular la derivada direccional en el punto en la dirección de la recta tangente. Este fue el problema que vimos. Este fue el problema que vamos a buscar un vector unitario B en la dirección requerida, que la dirección buscada debe ser ortogonal al punto 1, 1, ¿no? Al punto 1, 1 del círculo este. 1 cuadrado derivando implícitamente, me queda esta. La ecuación de la recta tangente es esta. Esta es la ecuación de la recta tangente. Entonces, fíjense, aquí es lo que le decía yo. Fíjense, esta es la ecuación de la recta tangente. Entonces, el vector en que voy a tomar la A, que es 1 acá, y la B es 1. El 1, 1 es el que me va a dar el vector director cuando escribo la recta en la forma. Recuerden que yo le dije AX más BI más C igual a 0 o AX más BI igual a menos C. Bueno, aquí el A vale 1 y el B vale 1. Entonces el vector director es el 1, 1. El vector director. Entonces la recta va a ser, va a ser el vector que me da la dirección de la recta tangente, y escribo esto que está acá. ¿Estamos claros ahí? ¿Se acuerdan que sí, yo le hablé de esto hace un rato? Les hablé hace un rato, pues. Les hablé hace un rato. El coeficiente este y el coeficiente este me da la primera componente y este me da la segunda componente. Es lo que me van a determinar el vector, la dirección del vector tangente, porque esta es la recta tangente a esa curva en ese punto. Entonces, bueno, aplican eso directamente y les queda esto. Profe, una pregunta. Sí. Yo hice unos ejercicios, digitalicé un par de ejercicios con los que tengo dudas para ver si usted los quería revisar. Bueno, vamos a ver si llegamos, pues. Vamos a ver si llegamos. Si no me los... Sí, ahorita porque no creo que... No puedo estar mucho más tiempo. Ya van a ser... Claro, perdimos tiempo con esto. Pero ya vamos a ver, pues. De todas maneras, fíjense, yo les mandé todos estos ejercicios ya resueltos. Ustedes lo pueden revisar. Cualquier duda en la solución de los ejercicios que no entienden, en la clase del lunes podemos tomar un espacio y me hacen preguntas, pues. Vamos a ver el ejercicio 3 y allí entramos, fíjese, vamos a ver el ejercicio 3. Fíjense lo que dice el ejercicio 3. Ejercicio 3. El ejercicio 3 dice, demuestre que la derivada direccional de la función esta en los puntos del círculo en la dirección normal a este círculo es igual a 0. Entonces, la derivada direccional de esta función en los puntos del círculo en la dirección normal a este círculo es igual a 0. Entonces, bueno, tengo que tomar un punto aquí en un punto en este círculo y tengo que tomar la dirección normal. Esa dirección normal es la que me va a determinar la recta normal y la recta normal va a ser paralela al gradiente de la función, porque recuerden que el gradiente es siempre perpendicular a la curva. Bien, recuerden entonces esto. Demuestren que la derivada direccional
de la función esta en los puntos del círculo y en la dirección normal a este círculo es igual a 0. Bien, veamos ese ejercicio. Ese es el 4, creo, entonces, ¿no? Este es interesante, esta prueba. Entonces, fíjense, yo tengo este círculo completando cuadrado. El círculo es el x cuadrado más y menos 1 igual a 1. O sea, es un círculo centrado en 0, 1 de radio 1. O sea, este es el círculo. Tangente aquí. Centrado en 0, 1. 0, 1 de radio 1. Este es el círculo. Entonces, sea x sub 0 y 0 un punto del círculo. Entonces, eso quiere decir que x0 al cuadrado más y0 menos 1 al cuadrado es igual a esto. O x0 al cuadrado más y0 al cuadrado menos 2y0 igual a 0. Es lo mismo. Es lo mismo escribirlo aquí que escribirlo acá. Bien, hallo la derivada parcial de f con respecto a x y la evalúo en el punto. Aquí estoy. Hago la derivada parcial de f con respecto a y y la evalúo en el punto. Aquí estoy. Antes de continuar, veamos rectas normales y tangentes. Yo hago aquí, les hago aquí una introducción para que vean. Consideremos una recta, una curva GAGBA definida implícitamente por una ecuación g de x igual a c. Podemos imaginar que esta curva es la curva de nivel c de una función g. Si g es diferenciable, el gradiente de g evaluado en el punto es perpendicular a la curva en el punto. Si gradiente de g es 0, no hay nada que hacer, no hay mucho que decir. Ahora, si el gradiente de g en el punto es distinto de 0, ahí sí tenemos algo que decir. En este caso, podemos usar el gradiente en el punto como el vector normal y deducir a partir de él una ecuación para la recta normal que pase por el punto x0 y 0, utilizando al gradiente de g en el punto x0 y 0 como vector director. Como vector director podemos expresar paramétricamente la recta normal como esto. Pasa por el punto x sub 0, que es el x sub 0 minúscula y sub 0, más el gradiente de g entre sub 0. Perdón, aquí me faltó una t. Aquí me faltó una t. Epa, me comí una t ahí. Pónganle una t aquí. Ah. Qué cosa, no sé si se equivoca. Claro, uno aquí viendo después. Una cosa es cuando uno va copiando y otra cosa es una t. Entonces, x sub 0, ¿me explico? Aquí, una t. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí, profe. Ok, aquí me faltó una t. Me faltó aquí una t. Usted se la pone. Entonces, esta es la ecuación de la recta normal. En función de las componentes, tenemos esto que está acá. Bueno, esto que está acá. Esto para la componente para x y para y de t. Si elimino t, paso esto para allá y divido. Y aquí, si elimino t, paso esto para acá y divido. Igualando las t, me queda esto que está acá. Multiplicando esto por esto, me queda esta ecuación que está acá. Es la ecuación de la recta normal. Sin la t ahora. ¿Ok? Sin la t. Igual a x. Entonces, fíjense, esto, la g con respecto a la y, acompaña a la a. Y la g con respecto a la y. Esta es la ecuación de la recta normal. La recta tangente en x0 y 0
es perpendicular a la recta normal y en consecuencia tiene por ecuación esto que está acá. Esta es la recta tangente. X menos X sub 0 parcial de G con respecto a X más Y menos Y0 parcial de G con respecto a Y igual a X sub 0. Entonces fíjense, ya ustedes con esta información ya saben cómo encontrar la recta normal a una superficie y cómo encontrar la recta tangente a una curva o a una superficie, pues, a una curva. Entonces, retornando a nuestro problema, yo quiero probar entonces que la derivada direccional en un punto de esta curva, en la dirección normal, a esa curva es 0. Entonces, fíjense, esta es la curva que es el círculo S de centro 0, 1 y radio 1. Entonces, aquí tengo las derivadas direccionales. Perdón, el gradiente evaluado en el punto. Eso es 2x sub 0 más 2y0 menos 2. Este será nuestro vector B. Este va a ser nuestro vector B. Entonces, la norma de ese vector es esto que está acá. Esto que está acá. ¿Okay? Pero X sub 0 más Y sub 0 menos Y sub 0. A ver dónde está la ecuación de la curva. X sub 0 al cuadrado más Y sub 0 al cuadrado menos 2Y sub 0. Eso igual a 0. Eso igual a 0. Entonces esto va a ser 1. Todo esto es 0. X0 cuadrado más Y0 menos 2Y0 es 0. Entonces me queda 2. Entonces el vector B, este vector B, tiene norma 2. Entonces el vector U va a ser igual a B sobre la norma de B. El vector B es el X0 y 0 menos 1 y divido sobre 2, que es lo que me dio esto que está acá, la norma de B. ¿Me expliqué? O sea, el vector B es esto. Fíjense. Bueno, pues saco. A ver. No. A ver. No. Si yo saco aquí el 2 factor común. A ver, este es el vector B. O sea, el vector B es el X0 y 0 menos 2. Perdón, X0 y 0 menos 1. Este es el vector. Este va a ser el vector. Bien, pero vamos a la definición. Entonces, la derivada direccional de f en el punto X0 y 0 en la dirección U es esta que está acá. Parcial de f con respecto a X, evaluada en X0 y 0, evaluada en X, por el vector de componente X0, más parcial de f con respecto a Y, X0 y 0. La componente del vector es Y0 menos 1, o sea, saqué aquí X0 y 0 menos 1, sacando el 2. Ok. Hago la cuenta, parcial de f con respecto a X, en X0 y 0 es esto que está acá. Parcial de f con respecto a Y, en X0 y 0 es esto que está acá. Hago las cuentas, esto cancela con uno de acá, me queda esto que está acá. Y me queda, esta cuenta me queda X0 al cuadrado más Y0 al cuadrado menos 2Y0 sobre X0. Pero como el punto está sobre el círculo, verifica esta ecuación, que es X0 al cuadrado. Esta es la ecuación del círculo. Esto vale 0 sobre esto. Esto vale 0. Ya que X0 y 0 está en el círculo. O sea, verifica esto, ¿no? X0 al cuadrado más Y0 al cuadrado menos Y0 igual a 0. Y así la derivada direccional vale 0. Y hemos probado lo que queríamos. ¿Alguna pregunta?
No, profe. Ok. Bueno, entonces ya saben cómo se encuentran rectas normales a una superficie o a una o recta tangente, ¿no? Utilizando estas ecuaciones. Bien, bien. Bueno, si quieres pon los ejercicios, porque ya se me está agotando el tiempo, sí. Ajá. Profe, A ver cuáles son los. si prefiere los podemos ver el lunes con más calma, si usted se tiene que ir. Bueno, sí, pero bueno, sí. Bueno, el lunes entonces nos conectaríamos a las 11, tendría más tiempo, pues tendría más tiempo. Bueno, fíjense, vamos a ver aquí estoy, fíjense, aquí, este fue el último ejercicio que vi. Fíjense, aquí está el ejercicio de la solución del problema 5, véanlo bien, ahí lo estudian, lo leen, cualquier duda me lo plantean, aquí el ejercicio 5, aquí viene el ejercicio 6, aquí viene el 7, no sé, no lo hice, el 8, aquí está el 7, el 8 no, aquí está el 10, ajá, y con ese terminé, pues con el 10. Vamos a ver si les resuelvo otro, pero no, ustedes tienen que resolverlos también, pues. Ya yo de este número de ejercicios que les di, no sé si fueron 14, 14, sí, por lo menos he resuelto prácticamente como 10, pues 8, 10. Les puedo decir cómo se resuelven los otros, decir, pero ponerme a escribir que la respuesta me lleva mucho tiempo y tengo que preparar clases para la materia que nos falta, pues. Nos falta estudiar máximos y mínimos, o sea, los extremos de una función, de varias variables. Aquí tenemos que utilizar otros criterios hessianos, y después nos viene el método de multiplicadores de Lagrange. Con eso culminaríamos la primera parte del curso. Entonces, yo el lunes comienzo a dar extremos de funciones de varias variables, o sea, cómo calcular los máximos y los mínimos. Y eso nos podría llevar la semana 5. Y con la semana 6, parte de la semana 6, tendríamos los multiplicadores de Lagrange. En la semana 6 volvemos a hacer clase el viernes y el lunes a las 7 el examen. Entonces, bueno, revisen estos problemas que les mandé, que están resueltos allí. Aquí les da una idea bastante, yo traté de ser lo más concreto y pedagógico, pero lo que no entiendan me lo preguntan el lunes, me lo ponen en pantalla el lunes, y el lunes tratamos de hacer una clase un poco más larga, pues hoy no me puedo quedar mucho porque tengo un compromiso ahora a las 10:30. Entonces no puedo quedarme mucho tiempo. Pero bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. No les costó mucho levantarse y tener clase a las 7:30, no les costó mucho, ¿verdad? Bueno, más o menos, usted sabe. Más o menos. Más o menos, está bien. Pero bueno, pero ganamos un poco también. Sí, tuvimos el problema ese del micrófono, que perdimos un poquito de tiempo. Pero bueno, yo lo que voy a tratar de hacer es conectarme más temprano a contestar. Bueno, que tengan un feliz fin de semana. Revisen los ejercicios y el lunes nos conectamos y tratamos de ver de que ustedes tengan preguntas tanto de estos ejercicios como de otros que tengan a bien traer, y entonces hacemos una combinación de clases, pues avanzamos en la teoría y revisamos ejemplos o ejercicios que ustedes tengan dudas o que quieran
o que no entiendan o que quieran visualizar. Bueno, feliz fin de semana y gracias por todo, pues. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Que esté bien. Bueno, Gracias, profe. Gracias, profesor. hasta luego, pues. Gracias a ustedes.